Buenos días hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a nuestro devocional de este día martes 29 de julio de 2025. Hoy reflexionaremos en la palabra bajo el título No tolerar lo malo en el pueblo, meditando en Levítico capítulo 20 versículos 1 al 16. Veremos cómo el amor de Dios implica rechazar el pecado que destruye y cómo la disciplina divina es expresión de su santidad y amor. La palabra de Dios dice así en Levítico capítulo 20 versos del 1 al 16. El Señor habló a Moisés diciendo: dirás también a los hijos de Israel: cualquier persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residan en Israel, que de alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo eliminaré de entre su pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra de alguna manera cierra los ojos respecto de ese hombre que ha dado de sus hijos a Moloc y no lo mata, entonces pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, lo eliminaré junto con todos los que se prostituyen en pos de él, prostituyéndose con Moloc de entre su pueblo. En cuanto a la persona que se vuelva a los médiums y a los adivinos para prostituirse tras ellos, pondré mi rostro contra esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Ustedes se santificarán por tanto y serán santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guardarán mis estatutos y los cumplirán. Yo soy el Señor que los santifico. Si hay alguien que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ha maldicido a su padre o a su madre, su culpa de sangre está sobre él. Si hay un hombre que comete adulterio con la esposa de otro, el que comete adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente serán muertos. Si alguno se acuesta con la esposa de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ambos ciertamente morirán, su culpa de sangre está sobre ellos. Si alguno se acuesta con su nuera, ambos ciertamente morirán, han cometido depravación, su culpa de sangre está sobre ellos. Si alguien se acuesta con otro varón como se hace con una mujer, ambos han hecho una abominación, ciertamente morirán, su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre toma a una mujer y a la madre de ella, es perversidad, serán quemados tanto él como ellas, para que no haya perversidad en medio de ustedes. Si hay un hombre que tenga relación sexual con un animal, ciertamente morirá y matarán también al animal. Si una mujer se acerca a algún animal para tener trato con él, matarás a la mujer y al animal, ciertamente morirán, su culpa de sangre está sobre ellos. La clave del pasaje del día de hoy se encuentra en el versículo 7. Ustedes se santificarán, por tanto, y serán santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Este capítulo presenta uno de los pasajes más desafiantes de toda la Escritura para la mente moderna. Las penas severas y la aplicación rigurosa de la justicia divina pueden parecer extremas, pero revelan verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y la seriedad del pecado. El capítulo comienza con la prohibición absoluta del sacrificio de niños a Moloc. Esta práctica abominable era común en las culturas cananeas, donde los padres quemaban a sus hijos vivos para obtener favores de esa deidad pagana. Dios no podía tolerar esta práctica porque representaba la corrupción absoluta de la paternidad y la destrucción de la vida inocente. La severidad de la pena, muerte por apedreamiento, puede parecer extrema, pero refleja la gravedad del crimen. El sacrificio de niños era un ataque directo contra la imagen de Dios en el ser humano y por tanto merecía la pena máxima. La responsabilidad comunitaria también es enfatizada. Si el pueblo cerrare sus ojos y no ejecutare justicia, Dios mismo intervendría para castigar tanto al culpable como a la comunidad que lo toleró. La tolerancia al pecado grave es complicidad con el mal. La prohibición del ocultismo sigue inmediatamente después, conectando estas prácticas con la idolatría. Tanto el sacrificio de niños como las prácticas ocultistas representan intentos de manipular el mundo espiritual fuera de la autoridad de Dios. El mandamiento central del capítulo aparece en el versículo 7,
Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Esta es la razón fundamental detrás de todas las prohibiciones. La santidad de Dios demanda santidad en su pueblo y esta santidad debe ser protegida de toda contaminación. La lista de pecados sexuales con sus respectivas penas puede parecer una repetición del capítulo 18, pero aquí se enfatiza la responsabilidad de la comunidad de mantener la pureza moral. La moralidad sexual no solo es un asunto privado, sino que afecta a toda la sociedad. La pena de muerte para estos pecados puede parecer severa, pero debemos recordar que Israel era una teocracia donde Dios mismo era el rey. Las leyes civiles reflejaban directamente la ley moral de Dios. Aunque nosotros no vivimos en una teocracia, la seriedad moral de estos pecados permanece. La frase repetida «su sangre será sobre él o sobre ellos» indica responsabilidad personal. No se trataba de venganza divina ciega, sino de justicia aplicada después de que la persona había elegido conscientemente rebelarse contra Dios. La justicia de Dios no es contradictoria con su amor, sino una expresión de él. Un Dios que no castigara el mal no sería un Dios bueno. El amor divino protege a los inocentes castigando a los culpables. La inclusión de extranjeros en estas leyes muestra que la moralidad de Dios no es culturalmente relativa. Estas no eran simplemente costumbres israelitas, sino principios morales universales que todos los que vivían en la tierra prometida debían observar. Para nosotros hoy este pasaje nos enseña varias verdades importantes. Primero, que Dios odia el pecado porque destruye a las personas que Él ama. Segundo, que la tolerancia al mal no es virtud sino complicidad. Tercero, que la disciplina divina es expresión de su santidad y amor. En nuestra época de relativismo moral, este capítulo nos recuerda que existen absolutos morales que no cambian con la cultura o el tiempo. El sacrificio de niños sigue siendo abominable, aunque ahora se le llame aborto. La inmoralidad sexual sigue siendo destructiva, aunque la cultura la celebre. La aplicación para nosotros no es establecer teocracias civiles, sino entender la seriedad del pecado y la importancia de la disciplina en la iglesia. Como dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia debe practicar la disciplina restaurativa para proteger la santidad de la comunidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos enseña sobre la seriedad del pecado y la importancia de la santidad. Te damos gracias porque tu justicia no es crueldad, sino expresión de tu amor por la pureza y la vida. Perdónanos cuando hemos tolerado el mal en nuestras vidas o en nuestras comunidades. Ayúdanos a entender que tu amor por nosotros incluye tu oposición al pecado que nos destruye. Señor, danos sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y valor para rechazar lo que tú llamas abominable. Protégenos de todas las formas modernas de sacrificio de niños y de prácticas ocultistas. Que nunca confundamos la tolerancia con el amor o la disciplina con la falta de compasión. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, apartados del mal y consagrados a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.